Buenas tardes, profesora. Vamos a esperar unos minutos más a que alguno de los alumnos se conecte. Buenas tardes, alguna profesora, disculpe. Podemos comenzar con la clase. El Living with Host. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias, profesor. Buenas tardes, Isabel. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Isabel. Bien. A ver, vamos a hacer bueno, a ver si los demás chicos se conectan. Vamos a hacer un pequeño repaso de la última clase y continuamos, ¿ya? A ver. Ya está. Bien, la última clase habíamos visto con respecto al química orgánica, estábamos viendo sobre las funciones, ¿no? Las funciones oxigenadas, bueno, y también algunas nitrogenadas. Entonces, es importante conocer, como les había dicho, las funciones. Isabel, ¿te conoces las funciones? ¿Has practicado las funciones o sí te las sabías? ¿Hay problema ahí con respecto a la nomenclatura o a identificar los grupos funcionales? Me gustaría que me lo comentes. ¿Hay problema con respecto a eso, Isabel? No. O sea, ¿se conocen los grupos funcionales? Ujú. Ya, está bien. Está bien que me lo digas. Así que practicamos un poquito ya que tú estás aquí. Bueno, eres la que está aquí, así que vamos a repasar un poquito con respecto a esto de los grupos funcionales. Y así se hace un poco tedioso porque son varios grupos funcionales, oxigenados y, bueno, los nitrogenados. Entonces, sí hay que estar viendo ejercicios, ¿no? O repasándolos para poder que se nos quede. Y aparte son bien parecidos, ¿no? Por ahí puedo confundir una acetona con un aldehído y así. Entonces, de eso se trata, de ver, hacer un pequeño repaso para poder recordar lo que vimos la clase pasada y luego continuar con la clase, ¿ya? Entonces, habíamos visto principales grupos funcionales. Aquí no te va a... eh, aquí comenzamos con grupos que tengan oxígeno, ¿no? Muy aparte de los alcanos, alquenos y alquinos que ya habíamos visto, ¿ya? Esta, este orden que está aquí en esta diapositiva es de acuerdo a prioridad. ¿Qué significa prioridad? Significa que si a ti en el examen te viene nombrar o, sí, nombrar, porque formular ya es, ya sabrías, ¿no? Teniendo la cadena principal. Si te piden nombrar,
¿quién de ellos, y en tu molécula te viene, por ejemplo, un ácido carboxílico y una amida? Entonces, primero, tú identificas los grupos funcionales. Segundo, para poder nombrar, vas a ubicar tu cadena principal. Perfecto. Vas a comenzar a enumerar, ¿verdad? Pero enumeras de dónde. O sea, ¿quién tiene prioridad? ¿No? Un ácido carboxílico, el carbono del ácido carboxílico o el carbono de la amida. Entonces, de eso se trata cuando yo digo orden de prioridad. El orden de prioridad está aquí. Se comienza, el que tiene la prioridad sería el ácido carboxílico. Luego sería un éster. Luego una amida, un nitrilo, ¿no? Si existe un ácido carboxílico con cualquier otro grupo funcional, el que tiene prioridad es el ácido carboxílico. O sea, ahí sería mi carbono 1. De aquí voy a comenzar a enumerar mi cadena principal, ¿ya? Si por ahí existe un éster y un alcohol, que debe estar por ahí abajo, entonces el que tiene prioridad sería el éster. El carbono del éster sería mi carbono 1. ¿Ya? Entonces, de esa manera, cuando yo digo orden de prioridad. El ácido carboxílico es de esta manera, el famoso COH, ¿no? C-O-O-H. Si yo lo veo, si yo veo esta forma, ya tengo que identificar que es un ácido carboxílico y tengo que nombrar. Entonces su terminación sería oico, ¿ya? Los ácidos carboxílicos comienzan con la palabra ácido y terminan con el oico. Ácido etanoico, ácido metanoico, ¿no? Etcétera. Un éster hay que diferenciarlo de un éter, ¿ya? Muchas veces nos confundimos con el éter. Entonces, éster con S viene a ser el famoso COO, sin el H, ¿no? Porque justamente el ácido necesita un hidrógeno, o sea, tiene hidrógenos, por eso que está el hidrógeno aquí, pero un éster no. Y un éster no es un terminal, ¿no? O sea, el COO lo vamos a poder encontrar en el segundo carbono, el tercero, cuarto, quinto, ¿no? Va a poder ser cualquiera. Una amida con D tiene el grupo carbonilo, o sea, carbono con oxígeno, ¿ya? Y tiene el nitrógeno al costado. Cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros vemos este grupo de aquí, ya debemos decir que se trata de una amida, ¿no? Con D. Ahora, el CO, este CO y este CO es el grupo carbonilo, o sea, es un carbono con un enlace doble y un oxígeno. Y luego, bueno, ya vienen las cadenas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, sería OH, el otro solo sería oxígeno y luego el R, ¿no? Acá sería el nitrógeno, etc. Ese es el grupo carbonilo, el CO. El nitrilo es esto, ¿no? El grupo carbono triple enlace nitrógeno viene a ser un nitrilo. ¿Ya? Entonces hay que saber identificarlo. No viene mucho el nitrilo, pero es un grupo funcional, así que ahí está. El aldehído, este sí también es preguntado, es el famoso CHO. ¿Ya? Esto de aquí no está muy bien porque podríamos pensar que el hidrógeno está unido con doble enlace al oxígeno y eso está mal, ¿no? El CHO es así. Es el grupo carbonilo y el hidrógeno aquí. ¿Ya? Entonces, de esta manera. Este es un terminal, es un carbono terminal, así que este sería el carbono 1, ¿no? Entonces, así es la estructura, ¿no? Bueno, acá está mal, ¿no? O sea, mal si pensamos que el hidrógeno está unido al oxígeno. En realidad el hidrógeno estaría abajo, ¿no? Con el carbono, doble enlace, oxígeno, ¿no? La acetona es el famoso carbonilo, solo el grupo carbonilo, ¿no? El R y el R. Solo el grupo carbonilo viene a ser la acetona. El alcohol, ese es el más conocido, ¿no? Es el OH, ¿no? Cuando tenemos
Cuando tenemos OH, ese vendría a ser el alcohol, ¿ya? Y como el OH no tiene carbonos, pero sí va a estar unido a algún carbono, ¿no? Puede ser carbono primario, secundario, terciario. Entonces va a depender mucho en dónde esté unido ese OH. El fenol tiene que ver con el benceno, que es lo que vamos a ver hoy día un poco, ¿ya? Entonces, este es el famoso benceno. Entonces, puede ser que el OH esté unido. Cuando el OH está unido al benceno, a eso nosotros le denominamos fenol. Terminación ol, porque es un alcohol, ¿no? Bueno, es el grupo funcional de un alcohol unido a un benceno. Entonces, el famoso fenol, ¿ya? ¿Existen más? Sí. Ahí está. La famosa amina, la famosa... o sea que el segundo enlace siempre va a estar con el carbono. El segundo enlace... ay, quiero volver. A ver, ya. A ver, ¿te refieres al segundo enlace de cuál? ¿Aquí? Lo que pasa es que el carbono recuerda que tiene que tener sus 4 enlaces, ¿no? El carbono, porque el hidrógeno no puede. El hidrógeno siempre va a tener solo un enlace. Entonces, por ejemplo, aquí en el ácido carboxílico es el carbono. Si tú quieres darle forma a esto, ¿ya? O sea, quieres saber la estructura, es el carbono. Y acuérdate que el carbono tiene que tener sus 4 enlaces. Entonces, primero, el carbono tiene un enlace con el R. Entonces, tú lo pones así, ¿no? Ya está. Pero el carbono también tiene que unirse a ellos. Entonces, ¿está unido a un oxígeno? Sí. Y justo este es el famoso carbonilo. O sea, ya tiene el carbono aquí, ¿cuántos enlaces? 1, 2, 3. Solo le falta uno más. Entonces, ¿con quién sería? Con el oxígeno. Y el oxígeno con el hidrógeno. De esa manera. No hay de otra, ¿no? Entonces, ahí está el COSH. O sea, ¿tiene esta estructura? Sí. Aquí abajo, en el éster, lo mismo, ¿no? Este carbono tiene que tener sus 4 enlaces. Ya tiene un enlace con el R. Entonces, tiene que tener le faltan 3 enlaces con ellos. Entonces, lógico, acá está el carbonilo, ya tiene 3 enlaces, le falta solo uno. Entonces, ¿con quién se va a unir? Con el otro oxígeno, y ese oxígeno se une con el R. Entonces, este es el famoso éster, el COO, el COO, ¿ya? Lo mismo aquí, ¿no? Es el carbonilo, acá va a estar el R, ya tiene ahí 3 enlaces, solo le falta uno que va a ser con el nitrógeno. Y el nitrógeno, bueno, se va a unir a 2 más, ¿no? Al R y al R', ¿no? O R' y R2', ¿no? De esa manera. Entonces ahí está, este vendría a ser la amida con D, porque también existe amina con N, ¿no? Esa es la amida. Ahora, aquí, bueno, acá no hay problema, es el carbono, está sus 4 enlaces. Aquí, este de aquí sería el carbono, está con el R, ya tiene un enlace y tiene oxígeno e hidrógeno. Entonces, acá también existe el carbonilo y aquí, como le falta un enlace, sería ya el hidrógeno. Este es el famoso CHO. Ese vendría a ser el aldehído. Ya también tiene el grupo carbonilo. Por eso digo que acá está un poco confuso, ¿no? Mejor solo hubiesen puesto así. El CHO, ¿no? Ya uno hace la estructura. Porque acá pareciera, o sea, se puede, o sea, no se da, pero pareciera que el hidrógeno está con doble enlace con el oxígeno, ¿no? Y eso estaría incorrecto. Aquí, bueno, aquí ya es más sencillo, ¿no? Porque acá tenemos un enlace con el R, doble con el oxígeno y el otro con el R'. Y ahí están sus 4 enlaces del carbono, ¿no? En la tetravalencia del carbono. Aquí el OH, ¿no? Y aquí el fenol. Este es un carbono, bueno.
Ahí está el famoso fenol. Entonces, casi la mayoría tiene el grupo carbonilo, ¿no? El grupo carbonilo es el CO. El CO siempre se une con doble enlace. Eso sí puedes decir, ¿no? Cuando es un grupo carbonilo, ese sí tiene el doble enlace, ¿ya? Espero haber contestado tu pregunta. La amina, a diferencia de la amida, es que no tiene el grupo carbonilo, o sea, no tiene el CO. De frente es nitrógeno y hidrógenos. Ahora, la amina puede ser primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Es primaria, bueno, en este caso es primaria porque ya solo está unido a un carbono. Aquí es secundaria porque va a estar unido a dos carbonos. Y aquí es terciaria esto porque el nitrógeno está unido a tres carbonos. ¿Ya? Entonces, en este caso puede ser primario, secundario, terciario, una amina. Un alcohol también puede ser primario, secundario, terciario, ¿no? Entonces, eh, un éter. Un éter recuerda que es diferente a decir éster. Un éter solamente tiene oxígeno, o sea, el oxígeno está como un puente entre un carbono y el otro carbono, ¿no? Entonces, cuando tú veas de esta manera, ya tienes que saber que es un éter. Éter, no éster. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces te pueden confundir y te pueden poner éster y éter. A ver cuál marcas. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y luego ya, en mínima prioridad, o sea, los que no tienen o tienen baja prioridad, ya sería el doble, triple enlace. Ya está, pero el que tiene menos, bueno, serían los radicales, los halógenos, ¿no? Halógenos como el cloro, el bromo, el yodo, ¿no? Entonces, esta tablita sí es muy importante para cualquier examen, porque básicamente los ejercicios, los problemas en el examen de admisión siempre vienen los grupos funcionales. Entonces, sí hay que conocerlos, ¿no? Si nosotros queremos estudiar medicina o algo relacionado con esto, entonces sí hay que conocer de todas maneras los grupos funcionales, ¿no? Son grupos que existen en nuestro medio, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hay que conocerlos, ¿ya? Mm, ahí están los grupos funcionales. Ahora la nomenclatura, eh, también la vimos, ¿no? Con respecto al ácido, se antepone la palabra ácido y la terminación es oico. La cadena te lo dice, bueno, la cantidad de carbonos que tengas, ¿no? Siempre vas a comenzar a enumerar del carbono del ácido carboxílico porque es prioridad, ¿ya? Entonces siempre este va a ser mi carbono 1 y este va a ser mi carbono 2. Entonces son dos carbonos, por lo tanto es un etán, ¿no? Pero como es un ácido carboxílico, terminación oico. Inicio del nombre ácido, ¿no? Porque es un ácido carboxílico. Luego, habíamos visto la nomenclatura de los ésteres. Del éster tiene sufijos, ¿no? Por ejemplo, aquí, hay que dividir, ¿no? Acá sería dos carbonos por este lado y por este otro lado también dos carbonos. Entonces acá sería un etanoato, ¿por qué? Porque son dos carbonos, terminación ato, etanoato de etilo, ¿ya? Esa sería en realidad la nomenclatura yupa, la que se maneja, ¿no? Etanoato de etilo. Si solamente hubiese sido, no sé, un carbono aquí, sería etanoato de metilo, ¿no? Met porque solo sería un carbono, ¿ya? Entonces, hay que conocerlas también en nomenclatura, hay que conocer los prefijos y sufijos, o sea, en qué termina.
Bueno, ahí vimos un poquito de ejercicios, ¿no? Poner nombre y formular. Y luego vimos con respecto a los aldehídos. El aldehído, su terminación solo es al. O sea, si era un metano, ahora va a ser un metanal. Si era un etano, ahora va a ser un etanal. Si era un propano, ahora va a ser un propanal, ¿no? Y así sucesivamente. La terminación al. ¿Ya? Nada más. En una cetona, la terminación es ona, ¿no? Por ejemplo, si es, como en ese caso, ¿no? En ese ejemplo, son 3 carbonos, sería una propanona, ¿ya? Hay que tener cuidado porque en este caso no necesito saber en qué carbono está la acetona, pero en otros casos sí. En este caso, ¿por qué no? Porque está en medio. Está en el centro de 2 carbonos más, entonces es indistinto, ¿no? Es el carbono 2, por este lado es el carbono 2, y por este otro lado también es el carbono 2, entonces, y es un prop, entonces no es necesario ponerlo. Pero si fuese un but, si fuesen 4 carbonos, ahí sí tengo que indicar en qué carbono se encuentra la acetona, ¿no? En qué posición se encuentra la acetona, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces el grupo cetona, ¿no? O la función cetona termina la nomenclatura solo en ona, ¿no? Bueno, ahí habíamos visto ejercicios, formulación, los alcoholes. Los alcoholes terminan en ol, nada más. Su nomenclatura solo termina en ol. Propanol, butanol, metanol, ¿no? Termina en ol. Cuando tú veas que tienes un ol aquí, es un alcohol, ¿no? Entonces, ahí se dice que eso es un alcohol. Los éteres, ahí está, el éter, se nombran los radicales, dice por orden alfabético, seguido de la palabra éter. Entonces aquí también, acá hay una partición en la nomenclatura, ¿ya? Metil, acá hay una partición en la nomenclatura porque por este lado es un met y por este otro lado es un et, ¿no? Son 2 carbonos, et, y acá es un carbono, entonces sería met. Entonces, por orden alfabético sería etil, metil, éter. Esa es una nomenclatura, pero la UPAC también habla del oxi, o sea, en la UPAC se diría etoximetano, ¿no? Etoximetano, ¿ya? Entonces ahí se agrega la palabra oxi en medio, ¿no? Separando estos dos radicales, ¿no? Del éter. ¿Ya? Bueno, va a depender mucho cómo venga la clave, pues, ¿no? Con qué nomenclatura venga la clave. Entonces, bueno, se puede usar el éter o también se puede usar el oxi, ¿no? Como digo. Ya, se lo paso al profesor y él se los manda. ¿Ya? Mejor. Ok, no te preocupes, Isabel. Ya, entonces, ahí habíamos visto los ejercicios, bueno, algunos ejercicios sencillitos en realidad. Y luego, bueno, venían las amidas, ¿no? Las amidas con grupo CO. Entonces, primero identifico que es una amida y luego, bueno, ahí es más sencillito porque solamente señalas el número, la cadena, son 2 carbonos, entonces es un et y la terminación es amida. Así de sencillo, ¿no? Etanamida, ¿no? Etanamida. Esto es la nomenclatura UPAC, esta es la antigua, ¿no? Que se utilizaba el acet, o ahí había otros prefijos, es más. Entonces era un poco más engorroso. O sea, aparte de tener los grupos funcionales, tenías que aprenderte otros prefijos, ¿no? Entonces era un poco más tedioso. Cambio, la nomenclatura UPAC ya te hace la vida más sencilla, ¿no? La nomenclatura más sencilla. En el caso de las aminas, también la terminación va a ser amina. ¿Ya? Pero aquí sí, por ejemplo, en el caso de las amidas,
bueno, en este caso este es 1, 2 nada más, entonces sería un etanamida, ¿no? En este caso vemos que esta amina está, bueno, aquí en medio, ¿no? Esta amina y tiene 2. Él también parte a esta cadena carbonada, la parte en 2, con un met y con un et, ¿no? Entonces, en orden alfabético sería etil, metil, amina. Hace mención a los 2 radicales, etil, metil, amina. ¿Ya? Entonces, esa sería esta nomenclatura, ¿no? La terminación amina. Nitrilos, bueno, es muy poco, no he visto que vengan, pero ahí está. Bueno, la palabra nitrilo, ¿no? Butanonitrilo sería en este caso, ¿no? Este es el carbono 1, ¿no? Carbono 1, 2, 3, 4. Tiene 4 carbonos, es un buto, ¿no? Butano nitrilo. No hay necesidad de poner que es el número 1 porque ya sabemos que este es prioridad, ¿no? Y bueno, y ahí vimos algunos ejercicios. Y bueno, también existen los halógenos, ¿no? Los halógenos como radicales en la cadena. Entonces, simplemente se indica en qué posición están esos halógenos, qué halógeno es, cómo se llama ese halógeno y la cadena principal, ¿no? Butano, porque todos son saturados, ¿no? Entonces, butano, ¿no? Es un butano. Entonces, bueno, nitrocompuestos con el nitro, tampoco es no viene en examen de admisión, y los compuestos ramificados que ya vimos, ¿no? Que son el etil, metil, butil, etc. Entonces, esos serían los compuestos ramificados, ¿ya? Bueno, eso es con respecto a los grupos funcionales que sí o sí tenemos, como te dije, tenemos que aprender, porque si no ya estaríamos perdidos en esa parte de química orgánica, ¿ya? Isomería también viene, ¿ya? Es muy fácil preguntar en isomería esto de aquí, lo que es la isomería estructural, ya sea de cadena, de posición o de función, ¿ya? Basta con que te digan a ti isomería, tú ya tienes que estar pensando que tienen la misma fórmula global, o sea, tienen la misma cantidad de carbonos, diferentes especies tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, hasta la misma cantidad de oxígenos. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama que son isómeros, que tienen la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de oxígeno. Entonces, ya con eso diríamos que son isómeros. Ahora, puede ser isómero de cadena, isómero de posición, isómero de función. Eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Cuándo es de cadena? ¿Cuándo es un isómero de posición y cuándo es un isómero de función? Entonces, aquí habíamos visto de cadena, de posición, de función. De cadena, por ejemplo, estas dos especies no son las mismas, ¿no? Estas dos moléculas no son las mismas. Este tiene una cadena principal de 4 carbonos. Este tiene una cadena principal de 3 carbonos y una ramificación, ¿no? Aquí mi cadena principal es esta. Y acá mi cadena principal es esta. Entonces, esta es lineal y esta es ramificada. Ahora, tienen nombres obviamente diferentes, son diferentes compuestos. El asunto aquí es que como tienen diferente cadena, 3 y 4, quiere decir que son isómeros de cadena. O sea, ambos tienen 4 carbonos, ambos tienen 10 hidrógenos, perfecto, son isómeros. Ellos dos son isómeros, pero son isómeros de cadena. O sea, se diferencian en la cadena. ¿Ya? Uno tiene 3 y otro tiene 4. Lógico que los isómeros no pueden ser la misma molécula. Entonces no serían isómeros, pues sería la misma molécula. ¿Ya? Aquí, estos dos también son isómeros, ¿no? Si yo cuento la cantidad de carbonos, es la misma. Si yo cuento la cantidad de hidrógenos, es la misma. Y si yo cuento la cantidad de oxígenos, es la misma. Entonces son isómeros. ¿Pero qué tipo de isómeros son? Es por lo que probablemente pueda venir en el examen. Entonces,
yo veo, ¿no? Aquí este es un alcohol. Este también es un alcohol. Entonces, pero ¿qué pasa? Que este alcohol, es más, la cadena principal tiene 3 carbonos y acá también la cadena principal tiene 3 carbonos. Entonces, lógico, no puede ser un isómero de cadena. Tienen la misma cantidad de carbonos. Lo que sí pueden ser son isómeros de posición, porque aquí el alcohol está en el grupo, perdón, en el carbono 1. En cambio, aquí el alcohol estaría en el carbono 2. Entonces, basta en que se diferencien en el número, ya es otra especie, ya no es la misma especie. Entonces, ¿son isómeros? Sí, pero ¿qué tipo de isómeros? De posición. Ya, alcohol, alcohol, es lo mismo, el mismo grupo funcional, pero son isómeros de posición porque están en diferente posición del carbono. ¿Ya? Entonces, así se tiene que analizar. Ahora, de función, ¿cómo sería? Porque es diferente función orgánica. Ellos dos son diferentes especies. Él es un aldehído, porque tiene el CHO, y él es una cetona, porque solo tiene el grupo carbonilo. Entonces, ¿son isómeros? Sí, tienen la misma cantidad de carbono, de hidrógeno, de oxígeno. Pero mientras que él es un CHO, o sea, es un aldehído, él es una cetona. Entonces son isómeros de función. Ya tienen diferente función oxigenada, entonces son isómeros de función. Ya, entonces esos 3 tipos sí tenemos que saber. Ya, porque es muy probable que venga. La cantidad, no puedes decir que son isómeros de cadena, porque tienen la misma cantidad de carbonos. 3 carbonos, 3 carbonos. Tienen la misma cantidad de carbono. No puedes decir que es de posición. ¿Por qué? Porque son diferentes funciones, ¿no? De posición es cuando es la misma función. En cambio, aquí sí sería de función porque esto es una cetona y esto es un aldehído. Entonces, son isómeros de función. ¿Ya? Entonces, ahí está lo que es isomería. Y bueno, y la isomería cis-trans, ¿no? Esto tiene que ver, solo se genera isomería cis-trans cuando tenemos doble enlace. Ya, si tú no tienes doble enlace aquí, no puedes hablar de isomería cis o trans, ¿no? No puedes hablar de este tipo de isomería, ¿no? Cis o trans. Ya, hasta ahí viene el examen. Lo demás ya no viene, eso se ve ya a nivel universidad, ¿no? Inicios. Entonces, ahí habían unos ejercicios con respecto a esa parte. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta ahí, Isabel? Esa parte, ¿qué tal? ¿Se entendió? Más o menos. Sí, lo que pasa es que, Isabel, lo que hay que hacer aquí es repasar. Y bueno, y practicar, ¿no? Entonces, no en el examen, como te digo, y siempre les he dicho en todos los temas, generalmente les he dicho lo que viene en un examen de admisión, o sea, lo más probable que pueda venir. Entonces sí hay que hacer caso. En química orgánica lo que te puede venir son propiedades del carbono, esta parte de función oxigenada. Lógico, alquenos, alcanos, alquinos, ¿no? Entonces, bueno, eso se cuenta también como nomenclatura. ¿Ya? Entonces, antes de ver el siguiente, por ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de aquí, en este ejercicio, ¿no? A ti te piden aquí nombrar esta molécula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Acá, lo primero que tú tienes que saber, y eso sí va a depender mucho de ti, es qué grupo funcional es. Entonces, lógico, también te puedes ayudar de las claves. Tú en las claves estás viendo que todos terminan en oico. Entonces, y es más, comienza con ácido. Entonces, es un ácido carboxílico, ¿no? Es ese grupo. Entonces,
tiene prioridad. ¿Qué significa? Mi cadena principal va a ser toda esta porque es la más larga. Todo esto es mi cadena principal. Entonces, lógico, voy a comenzar a enumerar de este carbono porque es mi prioridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo tengo aquí, en mi cadena principal, tengo 10 carbonos. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Son ramificaciones. Acá te está diciendo que esto es un enlace, o sea, es un CH3. Las ramificaciones de esta manera son CH3. Entonces, acá tienes una ramificación y acá tienes otra ramificación. Nada más. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que nombrar? Las ramificaciones. ¿En qué carbono se encuentran estas ramificaciones? Se encuentran en el carbono 6 y se encuentra el otro en el carbono 9. Buscas, entonces sería, como es un ácido carboxílico, comienza con ácido. Ácido 6,9, ahí está, puede ser esta o esta. Metil, así se llama la ramificación, pero como son dos, entonces pongo dimetil. O sea, la cantidad de números también te dice qué prefijo vas a poner, ¿no? Si acá fuese 3, pondrías tri. Si acá es 2, pones di. Si acá es 1, no pones nada, solo pones metil, ¿no? Pero como son 2, entonces pones dimetil, ¿no? Y ahora, bueno, no hay más ramificaciones, ahora lo que te toca son los dobles enlaces. El doble enlace no tiene prioridad ante un ácido carboxílico. El que tiene prioridad es el ácido. Por eso comencé de frente a enumerar aquí desde 1. Ahora, ¿dónde se encuentran los dobles enlaces? Está en 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Cadena principal, deca. Deca, pero como son 4 dobles enlaces, sería deca tetraen. Tetraen. Tetra viene de 4. En viene de doble enlace, ¿no? En viene de doble enlace oico, terminación oico. Si no hubiese, bueno, en este caso sí hay dobles enlaces, por eso que se tiene que mencionar estos números, ¿ya? Y el en también está aquí. Entonces, así, de esa manera, ¿no? Nos ayudamos también con las claves. Ya, ¿por qué estaría mal aquí la D? Porque aquí primero te han dado los dobles enlaces, ¿no? Y eso está mal. Como el doble enlace está dentro de tu cadena principal, entonces escribe después de haber señalado la cadena principal. ¿Ya? Entonces primero señalas la cadena principal deca y luego pones cuántos enlaces dobles hay ahí, ¿no? Hay 4, ahí está tetraen y la terminación oico, porque es un ácido carboxílico. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Bueno, ese es un poquito el ejemplo que quería mostrar. Ahora sí, vamos a ver también un poco, ya para cerrar este tema, ¿no? Con respecto a el benceno, ¿ya? El estudio del benceno. ¿El benceno es parte de un hidrocarburo? Sí, ¿ya? Hidrocarburo, habíamos visto que hidrocarburos es hidrógenos y carbonos. Entonces, ¿un benceno tendrá hidrógeno y carbono? Sí, ¿ya? Por eso que el benceno es parte de un hidrocarburo. Entonces, el benceno más o menos tiene esto de aquí es una estructura de benceno, por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a ver qué cosa es el benceno. ¿Es un hidrocarburo? Sí, pero está en la clasificación de aromático. Entonces, cuando hablamos de aromáticos, a mi cabeza y en tu cabecita se debe venir presente el benceno, ¿ya? Porque justamente los aromáticos son bencenos. Entonces fueron ahí llamados aromáticos debido a que muchos de ellos tienen olor a especias, o sea, los aromáticos tienen olor, tienen un perfume característico,
¿ya? No decirle perfume, un olor, ¿no? Olores característicos. Entonces, por eso se les llama aromáticos, ¿no? Por eso su nombre. Actualmente el término aromático se emplea para referirse al benceno y a los compuestos relacionados estructuralmente con él. O sea, no solamente el benceno, ya sé que es un anillo, pero hay compuestos que tienen 2, 3, 4 anillos que son bencenos, ¿no? Que son más anillos de benceno. Entonces, esos también tienen sus nombres, ¿no? Es más, hay bencenos que tienen sus ramificaciones. Entonces, son compuestos de benceno, que hay que conocerlos, ¿ya? El benceno es el miembro más simple, o sea, ese anillo que nosotros conocemos es el miembro más simple. Exhibe la característica estructural común, es líquido, incoloro, de olor característico y sabor a quemado. De fórmula, fácilmente en el examen te puede venir, ¿no? Características de un compuesto aromático. Es el estudio de compuestos de benceno, verdadero, ¿no? Es un líquido incoloro de olor característico, verdadero, ¿no? Su fórmula es C6H6, verdadero. Entonces, sí hay que conocer el benceno porque también es muy preguntado, ¿ya? La molécula de benceno consiste en un anillo cerrado, ¿sí? De 6 átomos de carbono, ahí están. Acá está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿es un anillo cerrado? Sí, pero no lo es todo. Faltan más características. Unidos por enlaces químicos, ahí está, enlaces que resuenan entre uniones simples y dobles. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene enlaces dobles, ¿ya? Pero sus enlaces dobles son resonantes. Esa es la característica del benceno. Así como puede estar aquí el doble enlace, este doble enlace puede estar aquí en algún momento y puede estar así y así sucesivamente. A eso se le llama resonancia, ¿no? Entonces, para no estar dibujando 1 y 2, ¿qué es lo que hacen? Dibujan, esa es la notación moderna, ¿no? Lo que hacen es dibujar un hexágono y poner un círculo, ¿no? La circunferencia. Entonces, de esta manera me están indicando que este anillo, que este benceno tiene estructuras, tiene enlaces dobles resonantes, o sea, pueden estar en diferente posición, ¿no? En realidad, estos dos, ¿no? Están en equilibrio. Entonces, es por eso que el benceno tiene esta estructura, ¿no? O otros lo dibujan de esta manera también, ¿ya? Entonces, sí hay que conocer al benceno, ¿no? En 1861, Kekulé propuso la estructura, esa es la estructura de Kekulé, ¿ya? También pueden por ahí preguntar. Propuso la estructura de resonancia, que es un sistema de enlaces entre los átomos de una molécula que, debido a la compleja distribución de sus electrones, obtiene una mayor estabilidad que con un enlace simple. Entonces, ¿qué es lo que hace que tenga estabilidad? La resonancia. Mientras más resonancia tenga, la estructura es más estable, ¿no? Justamente esta resonancia hace que se estabilice ese anillo, ¿ya? Es por eso que esa sería la estructura, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, puede estar en este lado, como puede estar en este lado, ¿no? Dice resonancia, y entonces acá tenemos el híbrido, ¿no? Lo que uniendo estos dos me daría esto, ¿no? Me daría el híbrido resonante, ¿no? Que es la del benceno. Bueno, ahí tenemos otra manera de verlo. Estos son los orbitales del doble enlace, ¿no? Los orbitales P, justamente del doble enlace, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la resonancia. Otras maneras de representar el benceno, ahí está. De esta manera, ¿no? Ahí está.
En general, los hidrocarburos aromáticos son insaturados estables, porque justamente, ¿qué es lo que hace? Pues se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el benceno sea estable? Justamente la resonancia, ¿no? Las estructuras resonantes que tiene el benceno, ¿ya? Insaturado, claro, porque acuérdate que insaturados es cuando tiene dobles o triples enlaces. Entonces, en este caso, el benceno tiene dobles enlaces, insaturado, ¿ya? Eh, Presentan reacciones de sustitución, ¿no? Estructura cíclica, planar. Esto también es una característica muy importante del benceno, es plano. El benceno no lo vas a ver espacialmente, es plano, ¿no? Es como si fuese un plano. Átomos de carbono, tal. Y sus hidrógenos, tal cual en el mismo plano del carbono, y por eso le dicen que es una geometría plana, ¿ya? Y presenta resonancia, ¿no? Gracias a los dobles enlaces. Acá está el benceno. Este es el benceno, bueno, una de las estructuras. Este es el naftaleno. El naftaleno son dos anillos de benceno, pero unidos. ¿Ya? Este es el famoso naftaleno. Y este es el famoso antraceno. Son tres anillos. Puede ser de esta manera o puede ser de esta manera. Entonces, sí hay más compuestos que contienen los anillos del benceno. ¿Ya? Entonces sí existen, ahí está, ¿no? El naftaleno, el antraceno. Entonces se podría decir que el naftaleno y el antraceno, el fenantreno, son hidrocarburos aromáticos, ¿no? Entonces por ahí puede haber una pregunta de mencione quiénes no son aromáticos, ¿no? O quién sí es aromático, ¿no? Entonces ahí está. Fuentes de hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos simples que se usan como material de partida para elaborar productos más complejos provienen de dos fuentes principales, el carbón, hulla, y el petróleo, ¿no? Entonces, de ahí vienen los hidrocarburos más simples, los más sencillos, ¿ya? El carbón es una sustancia mineral enormemente compleja formada en mayor medida por grandes arreglos de anillos insaturados del tipo del benceno unidos entre sí. Cuando dice, acá dice carbón, no dice el carbono, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Dice, cuando se calienta a 1000 en ausencia de aire, las moléculas de la hulla experimentan desintegración térmica, la pirólisis, o sea, solo con calor se desintegra. Y destila una mezcla de productos volátiles llamado alquitrán de hulla. La destilación fraccionada posterior de esta mezcla produce el benceno, el tolueno, etcétera, ¿no? El sileno. El tolueno, el sileno, el naftaleno son también aromáticos, ¿no? Son también aromáticos. Entonces ahí son parte de los compuestos aromáticos. El petróleo, a diferencia del carbón, consiste principalmente en alcanos y contiene pocos compuestos aromáticos, ¿no? De ahí vienen los famosos compuestos aromáticos. Sin embargo, dice, durante la refinación del petróleo se forman moléculas aromáticas cuando los alcanos se hacen pasar sobre un catalizador a una temperatura aproximada de 500 grados a altas presiones. Acá nos están indicando más o menos de cómo es que nosotros obtenemos, ¿no? La obtención. Propiedades físicas, acá están, son compuestos de baja polaridad. Esto también es muy importante, las propiedades físicas, ya con respecto a los aromáticos. Baja polaridad, sí. Insolubles en agua, ¿por qué? Porque recuerda que el agua es un compuesto polar, ¿no? Entonces, estos compuestos tienen baja polaridad, ¿no? O sea, no son polares. Entonces, tampoco son solubles en agua, porque para que sean solubles en agua tienen que ser polares. Pero tienen baja polaridad, son apolares, entonces no son semejantes, entonces son totalmente insolubles, ¿ya? Menos densos que el agua, claro. Si nosotros mezclamos, entonces, ¿hacia dónde va a ir, por ejemplo, estos compuestos? Se van a ir, son menos densos, ¿no? Hacia arriba.
Dice, hasta no hace mucho y a pesar de su inflamabilidad, el benceno se usó ampliamente como disolvente. Este uso ha desaparecido prácticamente una vez que fue demostrado que el benceno es un cancerígeno. ¿Ya? Sí, antiguamente, antes se usaba el benceno como disolvente, ¿no? Pero hoy en día sabemos que esto, pues, es altamente nocivo, ¿no? Entonces, es más cancerígeno, entonces ya no es usado, al menos para esas cosas. Para síntesis de cosas específicas, sí, pero hay que trabajarlo con mucho cuidado, ¿ya? El tolueno, que es benceno, ya vamos a ver cómo es el tolueno, pero también tiene benceno, ha reemplazado al benceno como disolvente orgánico barato, ¿no? Porque tiene propiedades similares como disolvente y no se ha demostrado que sea cancerígeno en los sistemas celulares y a los niveles que lo es el benceno. Aquí lo importante es esto. Nosotros sabemos que el agua es el disolvente universal, ¿no? El agua, por su polaridad, etcétera, disuelve generalmente la mayor cantidad de sustancias. Pero, ¿qué pasa si nosotros trabajamos con compuestos que no son polares? O sea, compuestos apolares. Entonces, ahí es donde usaban al benceno, porque el benceno también es apolar, ¿no? Entonces, lo semejante disuelve lo semejante. Los compuestos apolares se disolvían en disolventes apolares. Entonces, ahí se utilizaba el benceno. Pero al notar que era nocivo, tóxico, cancerígeno, entonces ahí se utilizó el reemplazo, que en este caso vendría a ser el tolueno, que es un derivado del benceno, ¿ya? Entonces, bueno, todavía hay investigaciones sobre eso, ¿no? Lógico que tiene también una nocividad, pero no es, bueno, como dice aquí, no se ha demostrado que sea cancerígeno, ¿no? Etcétera. La nomenclatura, ¿no? Son los grupos arilo, ¿ya? Arilo, o sea, terminación hilo. Por ejemplo, nosotros sabemos que el benceno es así, ¿no? De esta manera. Entonces, bueno, ya sabemos que es así, ¿no? Que va en resonancia. ¿Qué pasa si nosotros quitamos un hidrógeno, ¿no? Nosotros sabemos que aquí hay hidrógenos, un hidrógeno cada uno, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros quitamos este hidrógeno? O sea, solamente hay un electrón. O sea, va a actuar como un radical. A eso se le llama grupos arilo, ¿no? Quito un hidrógeno, entonces me va a quedar ahí libre, ¿no? Acá no hay nada, no hay hidrógeno. Entonces voy a querer unirlo. Entonces esto se le llama tipo radical. A eso se le llama fenilo. Fenilo cuando tienes de esta manera. ¿Ya? Eso sería cuando tienes el benceno como un radical, C6H5, se le llama el grupo fenilo o fenilo, ¿no? Grupo arilo que se forma cuando se elimina un hidrógeno del benceno. El bencilo, que sería el otro, también tiene el benceno, pero aquí tiene un grupo CH2, ¿no? Y acá tiene para poder unirse. Eso también es un radical, pero solo con un grupo metil, ¿no? Entonces ahí está. Este también es un grupo alquilo que se deriva eliminando un átomo de hidrógeno del grupo metil, ¿no? Acá si era CH3, elimino un hidrógeno, me queda CH2, entonces lo puedo unir con alguien más, ¿no? Para que el carbono tenga sus 4 enlaces. Entonces, ahora, ¿cómo es el tolueno? Habíamos hablado del tolueno. El tolueno es así, ¿no? El tolueno es el benceno con un CH3, nada más, ¿no? Habíamos hablado del benceno y del tolueno. El tolueno es el benceno con un CH3. Entonces, se podría decir que el bencilo viene del tolueno cuando ha perdido un hidrógeno. Este tolueno pierde un hidrógeno y se convierte en bencilo, ¿no? Bencilo, ¿ya? En cambio, el benceno pierde un hidrógeno y se convierte en un fenilo.
¿no? O fenil, también le llaman fenil. Y acá bencil, ¿ya? Entonces, hay que conocer ellos, ¿sí? Esos son los radicales. Dice monosustituidos, o sea, el benceno con un solo radical, ¿no? Con una sola sustitución. Por eso se llama mono, porque solamente es uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos al cloro. ¿Cuál sería el nombre? Clorobenceno. Acá sería el bromo, bromobenceno, ¿no? Nada más. Acá sería nitrobenceno. Acá sería etilbenceno. Etil, ¿por qué etil? Porque tiene dos carbonos y yo ya sé que cuando tengo dos carbonos se le llama et, ¿no? Eso ya lo sabemos. Etilbenceno, nitrobenceno, bromobenceno, clorobenceno, ¿no? Acá nombres especiales, ¿no? También tienen nombres especiales. Este es el famoso tolueno, ¿no? Lo que acababa de decir. Tolueno también se puede decir metilbenceno, ¿no? Solo estos son nombres especiales que tiene. Esto es un benceno con un OH. Este es el famoso fenol. Terminación ol porque lógico es un alcohol, pero con un aromático. Entonces esto se le llamaría el hidroxibenceno, ¿no? Hidroxibenceno. Y este sería un aminobenceno. Aminobenceno. La famosa anilina, ¿no? Nombres especiales, y estos son los nombres YUPAC, ¿no? Los nombres YUPAC. ¿Ya? Entonces, estos son los bencenos muy conocidos, ¿no? También tenemos los disustituidos, ¿ya? Los di de dos sustituciones. Esto va a depender en qué posición se encuentre estas sustituciones. Tenemos la posición orto, la posición meta y la posición para. ¿Qué significa la posición orto? Significa que tiene posición 1 o 2. ¿Ya? Por ejemplo, o sea, son vecinos, son continuos, ¿ya? Están en el carbono continuo, consecutivo. Entonces, por ejemplo, esto vendría a ser una posición orto, ¿no? Acá hay uno y el otro se ubica a su costadito. Entonces, es una posición orto. Aquí también, ¿no? Yo tengo uno y él ahora por el otro lado, pues, ¿no? Está al otro costado. Entonces, también es una posición orto. Están juntos, mejor dicho, vecinos. Posición orto, adyacentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es una posición meta? Una posición meta significa cuando está en la posición 1 y 3, o sea, ya no está a su costadito, sino está en el otro, o sea, alternado, ¿no? Acá tenemos uno y el otro ya no está aquí, sino está en el otro lado, o sea, alternado, ¿no? Entonces, esas son posiciones meta. ¿Ya? Y la posición para sería en la posición 1 y 4. O sea, si uno está aquí, acá está. Si uno está aquí, el otro debe estar, ¿cómo decirlo? Como un espejo, ¿no? Al otro lado, en la posición 4, ¿no? Esa es posición 1, 2, 3, 4, ¿no? Posición 4. Entonces ahí decimos que es un para. ¿Ya? Eso también podría venir, por ejemplo, posición meta, orto, para, ¿no? Para es como si estuviera eh, reflejado en él, ¿no? Si, por ejemplo, está aquí, si acá es el carbono 1, ¿no? Si acá es el carbono 1, el para sería por este lado, ¿no? Su reflejo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nombrar esto sería dibromobenceno, ¿no? Dibromo. Ahora, ¿qué posición? M, ¿por qué? Porque es meta. Si a este le pongo carbono 1, 2, 3. O sea, es del 1 y del 3 es meta, ¿no? Lo que habíamos dicho. 1, 3 es la posición meta. Por eso le ponen el M aquí. M de meta. Meta, di, porque son dos bromos, benceno. ¿Ya? Entonces de ahí viene el nombrecito. Acá, orto. Orto, ¿por qué? Porque acá si esto es posición 1, el orto es el vecino, ¿no? El contiguo. Entonces sería orto hidroxitolueno. ¿Ya? A ver, un minuto, por favor.
Ya, entonces, ahí está, ¿no? El orto y tenemos el para, ¿no? Para nitrofenol. ¿Para por qué? Porque está eh, al otro extremo, ¿no? Como un espejo, pero este es un nitrofenol, ¿no? Nitrofenol. Son posiciones, ¿ya? Meta, orto y para son posiciones, donde se encuentran los sustituyentes. Eso significa, ¿ya? Y bueno, y la nomenclatura va a depender de qué sustituyentes tengas, pues, ¿no? Ya está. Aquí tenemos lo parecido, posición orto, posición meta y posición para. ¿Ya? Ahí están las posiciones. Y esta sería posición 1, 2, dimetilbenceno, ¿no? 1, 3, dimetilbenceno. 1, 4, dimetilbenceno, ¿no? Algunas reacciones de estos aromáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando se sustituye por un bromo, estos son porque podría venir, ¿qué tipo de reacciones tiene el benceno, ¿no? Entonces, lo que deberíamos conocer es, por ejemplo, reacciones de halogenación, o sea, cuando un halógeno, flúor, cloro, bromo, está con un benceno, ¿no? El bromo con el benceno, bromo, benceno. Entonces, esta es una reacción de halogenación, ¿no? Nitración, cuando tengo el nitrato, ¿no? El nitro, ¿no? El nitro. Nitración porque funciona con el ácido nítrico. Y entonces tengo el nitro benceno, ¿no? Entonces hay que conocer reacciones de halogenación, nitración. Y el otro, bueno, tenemos acá también reacciones de sulfonación, ¿no? Esto ya es el ácido bencenosulfónico, ¿no? Benceno sulfónico, ¿no? Bueno, ahí para conocer este tipo de reacciones, el de alquilación, que ya habíamos visto, alquil significa grupo CH2, CH3, ¿no? Estos grupos significa alquil, grupo alquil, ¿no? Entonces, ahí el benceno con alquilos, ¿no? También. Entonces, ahí hay que conocer eh, estos tipos de reacción, ¿no? No suelen, no suelen venir así, pero podría ser que de repente en un verdadero falso, ¿no? Halogenación, nitración, sulfonación, alquilación. Y por aquí tenemos algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos ya, ¿ya? Poli de varios cíclicos. Dice, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, estos son muy conocidos, son los famosos HAPs, ¿ya? Son un grupo de más de 100 sustancias químicas diferentes que se forman durante la combustión incompleta, o sea, pueden ser perjudiciales, ¿ya? O sea, combustión incompleta, CO más HAPs, más hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿ya? Del carbón, petróleo y gasolina, basuras y otras sustancias orgánicas como tabaco, carne preparada en la parrilla. Dice, los HAP se encuentran generalmente como una mezcla de dos o más de estos compuestos, tales como el hollín, ¿no? Exposición a los HAPs. Respirando aire contaminado al trabajar en plantas que producen alquitrán y asfalto. Plantas donde se ahuman productos y facilidades que queman basura municipal. O sea, cuando nosotros hablamos del quemado, ¿no? Del ahumado, de ciertos productos. Entonces estamos muy expuestos a esos tipos de hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿ya? Respirando aire de los HAP, del humo de los cigarrillos, o sea, combustiones incompletas, básicamente, ¿no? De los tubos de escape de los autos, de los caminos de asfalto, humos de combustión incompleta. Entonces, todo eso vendría a ser exposición, estamos expuestos a este tipo de hidrocarburos, ¿ya? A través del contacto con aire, agua o tierra cerca de sitios de residuos peligrosos, ¿no? Comiendo carnes preparadas en la parrilla o que se han quemado, comiendo cereales, bueno. Ahí hay varios, dice acá, ¿no? Las madres que lactan y que viven cerca de sitios de residuos peligrosos pueden pasar por los HAPs,
a los niños a través de la leche materna, ¿no? Consecuencia de la exposición a HAPS, dice. Algunos HAPS son cancerígenos. Ciertas personas que han respirado o tocado mezclas de HAPS y otros compuestos químicos por largo tiempo han contraído cáncer. Ciertos HAPS han producido cáncer en animales de laboratorio que respiran aires con HAPS, cáncer al pulmón. Comieron alimentos con HAPS, cáncer al estómago. O se les aplicó HAPS en la piel, cáncer a la piel, ¿no? O sea, se refiere a este tipo de hidrocarburos. El benzopireno y el dibenzoantraceno han mostrado capacidad para inducir tumores en animales y establecer enlaces estables con el DNA. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esos famosos hidrocarburos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el benzopireno, ¿no? Son compuestos de benceno. ¿Cuántos son? Son 5 anillos de benceno, ¿no? 5 anillos de benceno. Entonces, estos tipos de compuestos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. El benzopireno, ahí puede mutar, o sea, puede tener varias estructuras, ¿no? Derivados halogenados resultan en la sustitución de uno más de los hidrógenos. Estos derivados halogenados ya viene a ser otra clasificación, ¿no? Tiene que ver con los halógenos, ya no con el benceno, sino con los halógenos en las cadenas, ¿no? Por ejemplo, en este caso el yodado, ¿no? El yodo unido a la cadena de carbonos, ¿no? El cloro unido a la cadena de carbonos. Entonces, de eso se trata cuando te dicen derivados halogenados, ¿ya? Esto ya es como para terminar. Las nomenclaturas que nosotros usamos, nomenclatura común, la antigua, la clásica, y la nomenclatura UPAC, ¿no? La UPAC es la que nosotros, bueno, hoy en día acá están las dos nomenclaturas. Por ejemplo, cuando yo tengo esto, en la antigua se diría yoduro de metil, ¿no? Hoy en día la UPAC sería yodo metano, ¿no? Esa es la que nosotras manejamos hoy. Yodo etano. Acá sería 2-cloro, porque el cloro se encuentra en el carbono 2, por eso 2-cloro propano, ¿no? Esa es la manera en que nosotros nombramos. Acá sería 1-bromo, porque hay que señalar dónde se encuentra el bromo. El bromo puede estar en este carbono, como en este caso. Puede estar también aquí, puede estar aquí, aquí. Entonces, bueno, hay que señalar en dónde está ese bromo. El bromo sería 1-bromo butano, ¿no? Butano porque tiene 4 carbonos. ¿Ya? Aquí 1,2 dibromo etano. ¿Ya? Tenemos que señalar. Aquí, por ejemplo, ¿en qué carbono se encuentra? Se encuentra en el carbono, bueno, acá tenemos el bromo y tenemos el cloro. Entonces yo 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. 6. Entonces, ¿en dónde se encuentra? Sería en orden alfabético también, ¿no? ¿Quién es primero, el cloro o el bromo? Entonces, 1 bromo, bueno, ahí tenemos que señalar, ¿no? 1 bromo, vamos a ponerle, ahí no está. Bueno, sería 1 bromo, 2 cloro, y la cadena principal, bueno, también tenemos el metil, 3 metil, ¿cuántas es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería hexano, ¿no? Hexano nada más. 1 bromo, 2 cloro, 3 metil, hexano, ¿no? Pues son 6. Dice, usos como anestésicos, pesticidas y solventes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, uno que es el halogenado, alotano, que es un cloro y un bromo, y bueno, y flúors, ¿no? ¿Cómo se llamaría? Se llamaría 2-bromo, tu cadena principal, ¿no? Chicos, siempre acuérdense de las cadenas principales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienes que señalar tu cadena. Acá hay un carbono y acá hay otro carbono, ¿no? Nada más. Entonces sería 1, 2.
Sería 2 bromo, 2 cloro, 3 flúor. Entonces sería 1, 1, 1, trifluor. Y como son 2 carbonos, sería etano, ¿no? Esta es su cadena principal, etano. ¿Ya? Primero todas las ramificaciones y luego la cadena, ¿no? Ya está. Bueno, y hay un poquito de características. No tiene color y posee aroma agradable. Bueno, estamos hablando del alotano, ¿no? Del alotano, etcétera. Entonces, eso es con respecto al estudio del benceno, Isabel, y con respecto al estudio también de los derivados halogenados, ¿ya? Eso es lo que nos faltaba ver en este tema de, de química orgánica, ¿no? Acá es muy importante conocer estos famosos hubs. También vienen un poquito en este tema sobre la contaminación, ¿no? Es lo que se estudia en química orgánica también, sobre ciertos compuestos que contaminan el ambiente, ¿no? Entonces también hay que conocer estos tipos de compuestos, ¿no? Muy bien, Isabel, ¿tienes alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a esto? Aquí hemos mencionado lo básico con respecto al benceno, ¿no? Porque también el benceno es muy preguntado. Entonces, hay que conocer ciertas posiciones que, por ejemplo, pueden venir en el examen o ciertos tipos de bencenos, ¿no? Por ejemplo, el fenil, el bencil, ¿no? El fenil es más conocido, ¿no? Porque va a estar como un radical, ¿no? Cuando el benceno está como un radical en una cadena larga, se le llama fenil, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener así, puedo tener mi cadena de carbonos, ¿no? Imagínate, ¿no? Por ejemplo, ya, este sería un CH3, este yo le puedo poner un CH, y acá le puedo poner un benceno, ¿no? Y acá un CH2, sigo. Un CH2 y un CH3. Entonces, este es un benceno, está como radical. ¿En qué carbono estaría? Estaría en carbono 1, 2, 3, 4. Entonces, estaría en el carbono 2. Sería 2-fenil, eso está como radical. Entonces, su nombre sería 2-fenil. Fenil, esto es un fenil porque está como un radical. Sería C6H5. Esto es como un C6H5. 2-fenil, ¿no? 2-fenil y acá son 4, ¿no? Butano. ¿No? También podría ser de esta manera, o de repente 2 por ahí. Entonces, cuando el benceno está como radical, se le llama fenil, ¿ya? Fenil. Ya está. Entonces, esto es con respecto también a las propiedades del benceno, también suelen ser preguntados. Y bueno, por ahí hemos hablado un poco de lo que es el petróleo, el carbón, ¿no? Ciertos compuestos y propiedades del benceno, ¿sí? Muy bien, Isabel. ¿Pregunta, duda o todo quedó claro? ¿Se entendió? Ay, no, Miss, sí entendí. Ay, yo pensé, no, Miss, no me entendí. Ah, ya. Ok, sí. A ver, ya a ver, para terminar esta parte, por ejemplo, esta partecita de aquí, ¿no? Esta, por ejemplo, es una de las preguntas que hemos visto, ¿no? La 22 dice, en las siguientes estructuras,
y ahí tenemos esas estructuras, dice, la posición meta es, ¿cuál sería ahí la posición meta? Entonces, por lo que hemos visto, la 1 sería la posición orto, ¿no? Orto, la posición 2 sería meta y la posición 3 sería para, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser una pregunta, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, una preguntita así podría ser. Entonces, ¿cuál sería la posición meta? La 2, ¿no? O sea, la figura 2. Entonces, ahí sería la respuesta la A. Ujú, eso estaría correcto. Por ejemplo, aquí en la 17, esto es la hojita que ya habíamos dado, ¿no? O creo que le iba a dar para el... Ya, en este, por ejemplo, en la 17 dice, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Entonces, si nosotros vemos esta parte de aquí, ese es un tolueno, ¿no? Sin esta ramificación, esto sería un tolueno, ¿no? Pero aquí existe otra ramificación. Entonces, ahí lo que tendríamos que ver, eh, ¿cómo sería ahí? ¿Qué nombre tomaría esa? Viendo las alternativas y todo, ¿qué nombre crees que podría ser ahí? Claro, pero acá hay que conocer cómo se llama esta ramificación, ¿no? Punto muy importante. ¿Cómo se llama esta ramificación? ¿No? Esta es la famosa, bueno, ese es el famoso isopropil, ¿ya? Eso lo habíamos visto al inicio, el isopropil. ¿Por qué propil? A ver, tú dirás, ¿no? ¿Por qué propil? Propil, bueno, tú ya conoces por qué propil. Porque viene de 3 carbonos. A ver, 1, 2, 3, sí. Iso, ¿por qué iso? Iso porque viene de igual, o sea, está en el carbono medio, ¿no? En el carbono secundario, o sea, en la mitad. Entonces, iso porque es lo mismo, CH3 y H3, está en la mitad, ¿no? Es como así. Entonces, por eso es isopropil, porque está en la mitad. Entonces, esto es un isopropil. Solo esta ramificación se llama isopropil. Entonces, lo que yo tengo que ver aquí para poder dar nombre es las posiciones. Primero, las posiciones. Si esto yo le llamo carbono 1, ¿en dónde se encuentra el otro? 2, 3, ¿no? Tengo que ir avanzando. Ahora, tú me dirás, ¿pero por qué por aquí y no por aquí? Porque por acá sería más lejos, pues, ¿no? Acá pues, sería carbono 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me conviene, o mejor dicho, así es el más cercano. Entonces sería 1, 2, 3. 1 y 3 es posición MET. Entonces aquí, para poder primero nombrar, tengo que identificar las posiciones. Entonces primero digo M, porque es posición meta, ¿no? Luego digo, ¿quién se encuentra en la posición meta? El isopropil, ¿no? Entonces, M isopropil, acá está, ¿no? M isopropil tolueno. Ya todo esto vendría a ser el tolueno, ¿no? M isopropil tolueno. ¿Por qué tolueno sería como mi principal? Porque yo ya conozco este compuesto, o sea, es el tolueno, ¿no? El benceno con SH3 es mi tolueno. Entonces sería posición 3, perdón, M de meta, isopropil, tolueno. Ese sería el nombre en este caso, en este compuesto. ¿Ya? Entonces hay que señalar primero las posiciones. ¿Ya? Por ejemplo, en la 24 te dice, ¿cuál de los siguientes compuestos es alicíclico? ¿No? Entonces, aquí hay que conocer muy bien qué significa alicíclico. Y eso es lo que vimos justo en las diapositivas. Vimos la clasificación de los hidrocarburos. Entonces, una de las clasificaciones venían a ser, bueno, en este caso, mira, yo no sé qué cosa es ya imagínate, ¿no? Bueno, ay, no sé qué cosa es alicíclico, pero viendo las alternativas yo ya puedo contestar, porque si yo sé qué cosa es un fenol, yo sé que un fenol es benceno con OH, eso es un fenol, lo acabamos de ver. El tolueno es un benceno con CH3. El antraceno, también lo vimos, son bencenos, son 3 bencenos, anillos de benceno. El naftaleno también son anillos de benceno.
Entonces, ¿cuál es lo que no sería? ¿Cuál de ellos no guarda relación? La E. La clave sería la E, porque esto sería un ciclo alcano, ¿no? Es un ciclo nada más, no tiene nada que ver con el benceno. En cambio, todos los demás sí tienen benceno. En cambio, la E no tiene benceno, ¿no? Entonces, ¿cuál de los sería un alicíclico? El ciclo alcano. Los demás son aromáticos, ¿ya? Los demás son aromáticos. Muy bien, entonces hasta ahí nos vamos a quedar. Pregunta, duda, Isabel, ¿todo bien? ¿Todo claro? Espero que sí. Muy bien, Isabel. Entonces, hasta ahí hemos visto ya todo con respecto al benceno también y el estudio de las propiedades del benceno. ¿Ya? Muy bien, Isabel. Entonces, nos vemos mañana con ejercicios totales, ¿no? De este tema. ¿Ya? Bueno, cuídate. Nos vemos. Chao, Isabel. Cuídate.